Vamos a tener como tema o como subtítulo la arrogancia de la maldad. Vamos a hablar en esta noche acerca de la arrogancia de la maldad. En el Salmo número 10 dice el versículo 2 en adelante: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Acabamos de abandonar el siglo XX, un siglo caracterizado por una crueldad sin precedentes. Jamás en la historia del ser humano se había derramado tanta sangre como en el siglo XX. Víctimas de tiranos como Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Zedong, Saddam Hussein y Idi Amin se cuentan por millones. Solamente las víctimas de José Stalin se cuentan en más de 40 millones de personas. La inmensidad de la crueldad de estos hombres, que pueden ellos tener la capacidad de mandar matar a no miles, millones de personas, nos aturde emocional e intelectual y espiritualmente, y nos hace estremecer también emocionalmente de horror. Además tenemos los campos de matanza que hubo en Camboya, el genocidio de Ruanda, en Uganda, en Rumanía, los crímenes en los Balcanes entre dos grupos étnicos, y además de todas estas cosas horribles creadas y desarrolladas por los seres humanos, tenemos también fenómenos naturales como huracanes, tifones, inundaciones y terremotos que arrasan a niños, a mujeres y adultos por todo el mundo. Y todas estas cosas tan espantosas a muchos seres humanos les hacen preguntarse: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque Dios, si existe, no lo impidió. Porque si Dios existe, no le importa detener las tragedias. La mayoría de los ateos que han existido y que existen en este mundo basan precisamente su incredulidad por su falta de comprensión a todos estos sucesos, que aparentemente en sus mentes ellos no pueden explicar, no pueden en su lógica filosófica determinar si Dios existe, por qué permite estas cosas, y eso es, repito, precisamente lo que los lleva a desarrollar la ideología del ateísmo. Pero vamos a hacernos algún número de preguntas en esta noche, porque vamos a contestar estas preguntas a la luz de la Biblia. ¿Realmente la existencia de las cosas inexplicables y de las tragedias es una razón para justificar que alguien no crea en Dios? ¿Es una razón para poder basar tu incredulidad? ¿Es la simple presencia de todos estos horribles sufrimientos que desgarran nuestro corazón lo que realmente contradice la existencia de un Dios bueno y amoroso? O sea, por el hecho de que tú no entiendes lo que está pasando y de lo que desde tu punto de vista consideras como crueldad, es justificable que tú concluyas en tu bitácora y que apuntes en tu resumen o en tu diario personal: después de contemplar el mundo y el basurero que es el mundo y las tragedias del mundo, concluyo no puede haber Dios, porque de acuerdo a tu pensamiento, si Dios existiera, no permitiría tantas cosas malas que suceden en el mundo.
¿Es verdad entonces que la presencia del sufrimiento en el mundo significa la ausencia de Dios? O sea, por el hecho de que haya tanto sufrimiento, ¿esto implica que Dios no existe? ¿Es insuperable este obstáculo para tener fe? ¿Podrá alguien decir, yo no puedo tener fe mientras veo el mundo como se encuentra? Para creer con sinceridad en un amor que Dios manifiesta y en su omnipotencia, ¿tengo que pasar? Se preguntará alguien finalmente sobre la realidad del mal y del dolor a mi alrededor. Vamos a ver de qué forma nosotros vamos a responder con las Sagradas Escrituras estas interrogantes, cuestionamientos, incógnitas aparentemente que no tienen explicación de acuerdo a la lógica elemental del ser humano. ¿De qué forma esta forma de pensar manifiesta arrogancia intelectual? Cualquier persona que acabe de hacer las preguntas que acabo yo de estipular y de establecer y verdaderamente crea estas preguntas que acabamos de hacernos, se llama arrogancia intelectual. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede un simple ser finito, como somos nosotros los seres humanos, estar seguros de que en la infinita sabiduría de Dios Él está tolerando ciertas maldades de corto alcance a fin de obtener más bienes de largo alcance que no alcanzamos actualmente a vislumbrar? Me voy a ir más despacio y les voy a explicar lo que anteriormente en las otras conferencias hemos postulado. Hace 2000 años un hombre colgaba en una cruz, desfigurado, hecho pedazos, sanguinolento, un espectáculo horrible. Hubiera horrorizado a cualquier persona, porque la muerte por crucifixión es de las muertes más horrorosas y tortuosas que un ser humano puede atravesar. En ese momento, todas las personas hace 2000 años que se encontraban viendo la cruz del Calvario pensaban lo mismo. ¿Cómo puede este hombre llamarse Hijo de Dios? Y si Él es el Hijo de Dios, ¿cómo puede su Padre, que es Dios Todopoderoso, permitir que su Hijo lo hayan despedazado en esa cruz? No, esto es imposible, porque si Él fuera Hijo de Dios, entonces podría responder cuando le gritaron, si eres Hijo de Dios, desclávate y bájate de esa cruz y sálvate y sálvanos a nosotros también. Y toda esa comunidad, toda esa sociedad cultural en aquel tiempo no entendía intelectualmente por qué ese hombre era el Hijo de Dios y cómo era posible que Dios dijera que amaba a su Hijo y que en el bautismo de Juan dijo, sobre mi Hijo tengo mi complacencia, en ese momento le hubiera abandonado. Pasaron cientos de años después de la crucifixión. Tenemos ahora la Biblia y ahora nosotros somos de las pocas generaciones privilegiadas en entender que lo que para el hombre era una debilidad, lo que para el hombre era una insensatez, lo que para el hombre es locura, para Dios representaba la más grande sabiduría del universo. Porque lo necio de Dios, dice 1 Corintios 1:25, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo insensato de Dios es más grande que la imaginación. Y lo que el hombre nombra débil, insensato, absurdo, locura, no lo entiendo, para Dios representa sabiduría. O sea que Dios escoge deliberadamente esta forma de actuar para enloquecer la sabiduría de los sabios.